Nosotros nos hemos entrenado a pensar en términos de usar fármacos xenobióticos, hemos ingenierado ciertas sustancias para combatir estos bichos. Sin embargo, los organismos que sobreviven, hemos sobrevivido, nuestra especie ha sobrevivido y todas las otras a miles de millones de años de fuego, de guerra bacteriológica, interespecies, tenemos muchos más recursos. Lo que estoy queriendo decir parece ser que es una muy buena estrategia, más allá de que nos encantan las drogas inteligentes, las sustancias teledirigidas, las balas de plata, Silberkugel, es muy inteligente y va a ser muy rentable en el futuro inmediato sostener los mecanismos intrínsecos de nuestra especie para combatir diferentes bichos y pestes y agentes patógenos, ¿no? Fíjense, sostener y estimular los recursos que son infinitamente más inteligentes y múltiples y variados, dado que han sufrido 3.600 millones de años de embates para este propósito, ¿no? Bien, los reyes de acá son obviamente los linfocitos, claramente, ¿no? Si se fijan, es interesante, aquí todavía se alcanza a ver, no sé desde ahí, algunas mitocondrias incluidas, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué? O sea, esta célula, el linfocito, es puro núcleo. Acá tenemos un experto en esto, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué es tan nucleona? ¿Por qué el linfocito no tendrá que ver con un archivo andante? A mí me parece que tiene mucho que ver con la memoria. Ya sabemos ahora por otras investigaciones, descubrimientos recientes del año pasado, que ya las bacterias tienen un archivo, un Rolodex, que describe o guarda la memoria de guerras antiquísimas que tuvieron con los virus. Guardan los registros de batallas muy, muy antiguas. Es increíble. Y esta es la maquinaria, este clúster de secuencias cortas palindrómicas de ADN repetidas, CRISPR. Ese es el acrónimo CRISPR, quiere decir esto. Precisamente es un archivo de estas batallas dadas. Bueno, ¿qué tanto más compleja será lo que tenemos, no la bacteria, sino los seres humanos y los linfocitos dentro nuestro, ¿no? Bien, claramente las vaccinaciones o variolizaciones, como se llamaba durante siglos en Europa, dieron algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, todos recordarán seguramente a alguien con poliomielitis, con secuelas de poliomielitis. ¿Alguien conoce a alguien con secuelas? Yo conozco una de las personas más relevantes de mi vida, una de las dos personas más relevantes de mi vida después de mis padres, justamente tiene secuelas de esto, contraídas en la niñez. Los pulmones de hierro era una cosa tremenda, esto terminó. Es decir, me apresuro a decirles, nosotros tenemos una cierta inclinación, sabemos que hay problemas con la vacunación, si lo sabremos. En particular las compulsorias, se ha sido medio descabellado. Y algunas vacunaciones no tienen ningún sentido. Pero no nos olvidemos de la poliomielitis, esencialmente extinta en los países que han organizado una vacunación sistemática, y de la viruela. La viruela ha sido un azote de la humanidad. Es probable que Edward Jenner, sea el más grande benefactor de la humanidad en términos de vidas salvadas. Fue el tipo que logró, no fue el primero, pero fue el primero que logró ser escuchado en términos de la posibilidad de entrenar al sistema inmune. Estas son las pústulas. Esto es mortal en un 40% la viruela. O sea, 4 de cada 10 personas infectadas morían espantosamente y las otras quedaban marcadas de por vida, ¿sí? ¿Vieron la varicela, la viruela boba, la varicela que te da una manchita así? La china le dicen en Cuba, la china, te dio la china. Bueno, esto era totalmente destrozado, ¿no? No nos olvidemos que esto está extinto, esto se declaró por la OMS resuelto y quedan algunos frasquitos en algunos laboratorios de viruela, pero está esencialmente extinta en nuestro planeta la viruela, ¿sí? Y esto es una estrategia específica, una política de salud vacunatoria, no hay duda de esto, con lo cual tenemos que tener un cierto reparo respetuoso al hablar de la vacunación, es decir, no tirar al bebé con el agua, como siempre decimos, ¿no? Lavamos al bebé, la partera, tiramos todo, lo que sirve y lo que no sirve. Tenemos que repensar otra vez la vacunación, pero ciertamente, desde Edward Jenner para acá, está claro que tenemos que tener en cuenta al sistema inmune, que es una maravilla evolutiva, una maravilla evolutiva. La observación primera de que las lecheras no se infectaban de viruela fue muy interesante.
No se ha infectado de viruela humana porque las vacas, esto se llama smallpox en inglés, pero las vacas tienen cowpox, que es como la viruela de vaca, ¿no? Y entonces, que es una especie parecida, un poquito como el Bacillus calmette-guerin, o sea, este bacilo atenuado protege contra la tuberculosis porque, bueno, ya sabemos, ahí nació la inmunología, en la observación de que personas que han sobrevivido a una enfermedad después no la vuelven a contraer. Muy interesante. Bien, no me encanta hablar de leyes porque estas son completamente antipuestos, pero llamémosle 3 regularidades, ¿no?, que hemos observado. Y estas 3 regularidades que creo que todos coincidimos que tienen, es un poco elemental, perdónenme, pero conviene hacer otra vez el cuentito para rever lo que creemos saber. Claramente la universalidad, la tolerancia y la precisión. La noción de universalidad, bueno, se viene discutiendo desde el principio del siglo XX, pero evidentemente, gracias, evidentemente el sistema inmune puede producir anticuerpos esencialmente especializados, ¿no? Para que nuestra especie haya llegado acá, lo que creo yo que implica la universalidad es que podemos hacer frente a todos los patógenos que hay acá. Es interesante. ¿Se acuerdan de cómo es lo de los marcianos? Gracias. ¿Cómo se llamaba? La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, quienes le ganan, gracias, quienes ganan la batalla a esta civilización súper tecnológica que nos mató a rayos, son los bichos, para los cuales no tenían ninguna posibilidad. Es una lección importante a tener, ¿no? Bueno, en este caso la universalidad, la primera de las 3 regularidades del sistema inmune es que tenemos respuesta para virtualmente todo lo que hay. Porque, como dije, tenemos miles de millones de años. El otro asunto es la tolerancia, otro obvio atributo de nuestro sistema defensivo es que respeta, salvo situaciones patológicas, respeta esencialmente a las células propias. Distingue yo de no yo. Esta es otra cuestión. Y el otro es la precisión, lo que llamo acción apropiada. Esto en inglés se llama appropriateness, pero nunca encuentro una palabra en español para esto. Acción apropiada. Entonces no hace cualquier cosa. Cuando tiene que hacer un jab, hace un jab. Cuando tiene que patear, cuando tiene que hacer una llave de brazo, hace una llave de brazo. Cuando tiene que disparar, dispara. Es decir, no aplaude cuando tiene que sentarse y así. Esta acción apropiada. Pero ¿por qué volvemos a esta cosa tan sencilla, esencial y primaria, a estas observaciones primarias sobre el sistema inmunitario? Porque detrás de esto, yo quiero que ustedes sientan, que todos tenemos que tener la enorme inteligencia implícita de los organismos vivientes. Y eso es lo que hay que proteger. Y lo digo porque cuando entonces en nuestra línea de trabajo acá en el centro, cuando vemos personas que llegan con una médula arrasada por la quimioterapia, y yo me pregunto, ¿será posible curarse? Cuando acabo de romper el delicado y complejo equilibrio del ecosistema interno que nos tomó millones de años crear evolutivamente y lo acabo de reventar con un veneno tóxico indiscriminado? ¿Será posible? ¿Podré curar así de algo? Hay que verlo, ¿no? Bien, las defensas entonces obviamente son una barrera primaria. Esto es claramente son todas la barrera humoral y los mantos ácidos que nos cubren, o sea, claramente una barrera física. Esta sería la primera línea de defensa. Claramente hay una respuesta inmediata, inespecífica pero inmediata, esto es muy importante. Acuden los policías, digamos. Esto sería la policía, el otro sería el ejército. Y en esta inmunidad que está en nosotros, que es innata, muy bien descrita por cierto, hay una inmediatez en la respuesta que ha salvado muchas veces a nuestra especie. Sin embargo, hay una cosa más profunda, como ustedes saben, que es esta inmunidad ya adquirida, que entonces son procesos realmente fascinantes de memoria y de cómo se guarda la memoria y cómo se transmite ese saber, porque es un saber químico que está almacenado de muchas maneras. Esto es realmente fascinante, ¿no? Esa memoria inmunológica, ¿no? Y nuevamente, como les decía, CRISPR-Cas9, esta maquinaria fantástica, en realidad ha emergido esta defensa. Piensen que lo discutí el otro día con la doctora Redal, hay evidencia de acción linfocítica en las algas. O sea, es tan antiguo, y venimos construyendo sobre eso, como las matrioshkas.
Hay mundos dentro de mundos, ¿no? En inmunología. Esto es lo que hay que preservar. Y yo creo que es una invitación que estoy haciendo a la cultura en general, a todos nosotros, de sumergirnos más profundamente en las sutiles capacidades para la batalla que tiene nuestro sistema inmune. Hemos ganado indecibles veces esto. O sea, si los que estamos acá, recuerden ese mapa, ese árbol evolutivo, las especies que hemos sobrevivido, y en particular nuestra especie, tenemos una enorme cantidad de conocimiento ancestral inscrito en nuestro ADN y en nuestra ADN nuclear y ADN mitocondrial. Hay que preservar ese tesoro y hay que estimular ese tesoro. Es una manera muy diferente de obrar, entonces. Más allá de que vamos a usar ciertas drogas a veces, porque son una inteligencia nuestra de ahora, individual. Pero primero el terreno.